¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? El Espíritu Santo nos ha estado sumergiendo en la palabra de bendecidos y alguien me decía: pastor, ¿por qué puro predican de bendición y no predican de otra cosa? Porque es el diseño del cielo, es el diseño del cielo bendecirnos. Pero es importante que nosotros podamos entrar a las profundidades acerca de la bendición. Ser bendecidos conlleva propósito. Ser bendecidos tiene un alto grado de responsabilidad en la tierra de parte del cielo. Nosotros no somos solamente el destino de la bendición. Y es de lo que hoy el Espíritu Santo te ha traído en esta mañana para decirte: tú no eres el destino de la bendición. Dile a tu hermano: no lo entiendo, pero voy a disponer mi corazón porque yo no soy el destino de la bendición de Dios. Hemos aprendido que hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió en Él, por Él y para Él. Y haber sido escogido por Dios ya habla de que nosotros estamos bendecidos desde antes que estuviéramos en el vientre. El día martes estuvimos compartiendo acerca de que podemos ser bendecidos. No podemos, estamos bendecidos en el valle, porque su promesa es que Él estaría con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Y eso es una bendición. Tener la presencia del Espíritu Santo en medio de los problemas realmente es una bendición. Dios nunca dijo que no pasaríamos por problemas, pero una cosa es que sí nos dijo es que Él estaría con nosotros, y esa es una gran bendición que nos hace diferentes a las demás personas, a la demás creación. Saber que en medio de tu valle de sombra de muerte, ahí Dios estaría, realmente es una bendición. Saber que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor para cubrir y defendernos es una bendición. Y hoy el Señor quiere revelarnos que el propósito de ser bendecidos no es que nosotros acaparemos la bendición, ni el destino de la bendición somos nosotros. Y tal vez pudiera decir: no, yo la quiero toda, yo me la quiero llevar toda la bendición. Pero la bendición de Dios es una bendición diferente a lo que el mundo nos ofrece. Lo hemos estado viendo, pero quiero llevarte Génesis capítulo 12 y vamos a dar una introducción a lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, quiere enseñarnos. ¿Cuántos están listos para recibir algo? Génesis capítulo 12 versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Di conmigo: y serás bendición. La bendición que Dios nos da o la que nos añade tiene un propósito. Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. La bendición de Dios no es para que llegue contigo y ahí acabe, sino que nosotros nos convertimos solamente en un conducto de la bendición. Yo he sido bendecido porque hay un propósito en que yo sea bendecido. De que yo tenga la palabra de Dios no es para que solamente yo sea edificado, sino para yo ir y ser de edificación. He sido transformado para ir y ser de transformación en el lugar donde yo me encuentre. Has sido bendecido para bendecir a los que te rodean. Y este pasaje, Dios le habla a Abraham, y esto ocurre en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo. Una ciudad donde se movían muchos recursos, había todo en ese lugar. Y tal vez ahí estaba colocada la bendición en aquel lugar, en aquel momento, cuando llegan las palabras del Dios Todopoderoso sobre la vida de alguien que iba a ser un antes y un después, aún en la fe del creyente, aún en nuestra fe, para poder alcanzar a través de la fe por la promesa del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús a nosotros. Y Dios utiliza este canal para bendecirnos a nosotros, para bendecir a las naciones, pero a veces nos cuesta trabajo, o tal vez le pudo haber costado a Abraham decir: si estoy yo
plantado en la bendición, en una ciudad donde está fluyendo la leche y la miel, un lugar donde hay mucho trabajo, donde hay culturas, donde podemos crecer yo, mi familia, mis hijos. ¿Cómo es que Dios me pide que deje a Ur de los Caldeos y que me vaya a un lugar donde ni siquiera todavía me está diciendo dónde voy a ir? Tal vez voy a ir al desierto, tal vez voy a ir a toparme con maleantes, tal vez voy a ir a toparme con extorsionadores. Más sin embargo, hay algo, una característica para poder ser bendecido y bendecir, para poder tener este propósito de parte de Dios, es que uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, no se pudo resistir, no hubo un cuestionamiento para poder decir: Ur de los Caldeos está mucho mejor que el lugar a donde tú me puedas llevar. Es la ciudad que se encuentra de moda, es la ciudad donde está corriendo las finanzas, los recursos. Aquí hay demasiado trabajo, y a veces Dios nos mueve, a veces Dios nos habla y nos saca de la comodidad y nos lleva a lugares y a desiertos para que nosotros podamos adquirir verdaderamente la bendición que Él tiene planeada desde antes de que todo fuese. Y a veces nuestro plan no es el mismo plan que Dios tiene para nuestras vidas. A veces nuestro plan suena muy bonito en teoría, pero la realidad de Dios sobre nuestras vidas aumentan y sobrepasa la dimensión que nosotros tenemos aún de nosotros mismos. Los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Por eso es tan importante la primera característica del corazón de Abraham, un hombre que fue de bendición para que tú y yo hoy pudiéramos tener el mensaje de Cristo y la promesa del Espíritu Santo. Alguien tuvo que dejar su comodidad, hubo alguien que tuvo que dejar su ciudad, su casa, su tierra y su parentela para ir en pos de lo que ni siquiera conocía, pero había algo que él estaba siguiendo y era la voz de Dios. Él estaba siendo obediente a esa voz que le estaba hablando y que le estaba diciendo. Tal vez el plan de esa voz no era congruente, porque congruente hubiera sido quedarnos en Ur de los Caldeos. Mas sin embargo, él estaba siendo obediente a la voz que le estaba hablando, a esa voz que le estaba guiando. Y hoy en día hay teología muy popular que convierte la bendición en un fin para uno mismo, que nos hace sentir, que nos hace creer, acumular para mostrar, para sentirnos favorecidos. Pero la palabra de Dios nos enseña que la bendición tiene dirección. La bendición de Dios tiene una dirección, y es que fluye hacia otros. La bendición de Dios tiene un propósito. Diga conmigo: fluye hacia otros a través de mí. Dios te escogió para bendecirte, para ser de bendición para otra persona. Y es de lo que hoy, mire, yo siento que a lo mejor más de uno va a salir enojado conmigo, pero yo creo que es parte de lo que Dios quiere hacer para sacarte de la escasez. Muchos batallamos a la hora de bendecir. ¿A quién no le gusta ser bendecido? Y a veces nos cuesta soltar. Y no le estoy hablando del alfolí. Quite su mirada de aquí. Aquí solamente convive 2 horas. El resto de horas allá afuera, con los que lo rodean, con su jefe. ¿Cuántos les ha tocado bendecir al quien le da empleo? Usted dice: no, ¿para qué? Si él no necesita. La bendición no es de quien la necesita, porque la bendición habla de quien la entrega, no de quien la recibe. La bendición trata de cómo tú vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Imagínense a Abraham decir: voy a bendecir a unos cabezones que ni siquiera voy a conocer en mi vida. Voy a dejar mi casa, mi tierra, mi parentela. Suena fácil leerlo en 3 palabras, pero cuesta el poder decir: me despojo de lo que yo tengo para que otro sea bendecido a través de mí. Ser un canal y una fuente de bendición cambia el rumbo de nuestra vida, cambia nuestras estrellas. Lo que nunca imaginaste vivir, tener ni poseer, Dios lo puede añadir, siempre y cuando tú estés dispuesto a ser un canal y una fuente de bendición para los que te rodean. Dios te ha puesto en el lugar donde estás en este momento,
no para que tú seas bendecido. Ah, caray, ya perdí algunos amenes. Muchas veces creemos que Dios nos colocó ahí para que yo sea bendecido, cuando la palabra me dice que yo he sido bendecido para ser de bendición. Dios te puso en ese lugar donde estás inconforme con tu sueldo y con tu salario, donde estás inconforme con las personas que te rodean. ¿Y sabes por qué estás inconforme? Porque aún todavía no ha sido revelado el propósito por el cual tú fuiste bendecido. Pero yo estoy creyendo que Dios, su Espíritu Santo, va a levantar una generación entendida en el propósito de ir y ser de bendición para lo que nos rodean. Porque cuando tú das, a ti se te será multiplicado. Ese es un principio del reino. Y mientras tú no lo creas, mientras tú no lo aceptes, el principio seguirá siendo principio y seguirá dando frutos a quien lo ponga por obra. Si tú das, tú vas a ser multiplicado, se te dará. Al que pide, al que da, se le dará todavía mucho más. Y esto lo vamos a ver en el libro de Lucas. Es un principio del reino. Fíjese qué tremendo. Al que da, no se le empobrece. Muchas veces nosotros damos y llegamos al entendimiento: si doy me voy a quedar sin. ¿Cuántos lo hemos pensado de esa manera? Es que si doy me voy a quedar sin. Pero usted no se queda sin, sino que usted abre una compuerta del reino de los cielos para que usted sea bendecido. Hay veces que nosotros tenemos una bendición en casa, llega esa bendición para nosotros y ahí estamos tacañándola. Dice: no, es que la tengo que estirar y la voy a hacer. Si usted es de bendición para quien le ha confiado, para quien está con usted, yo estoy seguro que Dios le va a abrir las compuertas de los cielos. Por eso hay alguien que tiene que abrir sus oídos, hay alguien que tiene que abrir sus ojos en esta mañana y llevar a su familia a la playa, aunque no tenga, porque Dios va a proveer. Ah, ya llegaron los amenes. A veces nos cuesta decir: es que no tengo para ir, no, ¿cómo voy a llevar? Pero tenemos para otras cosas. Sé de bendición para tu familia, sé de bendición para tu casa, sé de bendición. Hay personas que tenemos o llegamos a tener el privilegio, la oportunidad de servir en una empresa como propietarios. Sé de bendición para tus empleados, pero no es aguinaldo, no importa. Aviéntate, invéntate una prima vacacional y dile a tu empleado: mira, esto no estaba en el paquete ni en el contrato, pero el Espíritu Santo que me guía me está diciendo que ponga en tu sobre esto que está de más, porque soy un hijo de Dios que ha sido plantado y ha puesto este negocio para ser de bendición. Verás cómo, si no es empleado, te va a rendir el doble o el triple. Y si no es por el empleado, el Señor te hará llegar la bendición. Usted no va a invertir en vano. Es un principio y usted le va a ser multiplicado. A usted se le va a dar, porque es un principio. No lo creo yo ni lo dice la Biblia. Y ahorita lo vamos a ver en Lucas. Nuestra bendición tiene un propósito. Nuestra bendición tiene una dirección. No es para retenerla, sino es para que fluya en otras personas. Bernabé era un personaje. Bernabé, que no era apóstol, no era profeta, no tenía fama, ni siquiera se encontraba en las redes sociales, mas sin embargo era un levita. Bernabé, llamado José, tocaba la guitarra y se ponía unos lentes preciosos, más sin embargo, pero no es nuestro José. Era un levita de Chipre. Y él, aunque no era muy famoso, había algo que Dios le había revelado a José, que fue llamado Bernabé por los apóstoles de mucho cariño, que era hijo de llamado o interpretado como hijo de consolación. Este hombre era un levita y la ley marca que los levitas no deberían de tener posesiones, ni carros, ni nada. No tenían, ellos solamente estaban encargados de estar ministrando la presencia de Dios a través de la adoración. Y entonces, para ese entonces, ellos ya podían tener posesiones. O sea que ahorita ya puedes, José, ya puedes tener tu casa. Pero el Espíritu Santo, él tenía una heredad, tenía un terreno. Dios había puesto vender su terreno y entregarlo a la iglesia. Y yo creo que suena bien fácil leerlo, pero cuando Dios te dice:
Hay alguien que Dios le ha puesto, ¿sabes qué? Bendice de una manera sobrenatural, que dices tú, pero ese es el único que tengo, es el único terreno que tengo. Yo lo he vivido y yo sé que hay personas aquí. Me reservo el derecho para que siga siendo bendecidas. Personas que han dicho, pastor, aquí está mi terreno, aquí está, Señor, este carro, aquí está mi casa. Personas que se han despojado. Aún sigue habiendo personas que tienen el entendimiento de José Bernabé, que vendió su lote, su terreno, y lo puso a disposición de la iglesia para que el evangelio se siguiera reproduciendo. Y bien tremendo, porque vemos cómo este hombre tiene la capacidad de entendimiento de que la bendición de él no era para él, sino era para bendecir. Se le fue toda su ganancia, toda, mas sin embargo hoy en día le estamos honrando por su acto heroico de decir, por causa de que alguien dijo, aquí está mi terreno, que se siga reproduciendo el evangelio. Hoy nosotros podemos estar aquí sentados recibiendo una palabra de victoria, una palabra que nos va a bendecir, por causa de que hay personas en nuestros antepasados que entregaron el todo por el evangelio. Y no solamente te estoy hablando de dinero ni de posesiones. Hay personas que entregaron su propia vida, su familia, que fueron masacradas por causa del nombre de Jesucristo, y entregaron su todo, sus recursos, sus planes, sus proyectos. No reducimos la bendición a unos cuantas monedas o a unos cuantos billetes o posesiones, sino aún su propia vida entregaron por causa del evangelio. Más sin embargo, nos damos cuenta que Dios provee todo lo que ellos necesitaron, fueron proveídos. Dice la palabra que más adelante fue él, Bernabé, el que abrió las puertas de Jerusalén al recién convertido Pablo, el apóstol que vendría a entregarnos la mayor parte del Nuevo Testamento. Bernabé fue un canal de bendición económica en su tiempo y también de relaciones. Su generosidad cambió la historia del cristianismo. A veces tu generosidad puede cambiar la historia del lugar donde tú te desarrollas, del lugar donde tú estás ahí, de tu hogar, de tu familia. El cómo tú te despojes para los tuyos, el cómo tú te despojes para tu empresa, en el lugar donde estás, para la escuela. Yo creo que es un buen tiempo donde nosotros debemos de comenzar a pensar de una manera diferente. ¿Cuántos estamos esperando algo de nuestro gobierno? Esperando que cambie una calle, que tapen los baches. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos parado un día y decir, voy a levantarme 2 horas antes y voy a barrer el patio, la calle, el lugar que no me corresponde, lo que no es de mi casa? Voy a salir y voy a juntar un costal de basura de la que se encuentra por donde yo transito, por donde transitan mis hijos. Voy a ser de bendición para mi país. ¿Cuántos estamos orgullosos de ser mexicanos o de ser estadounidenses? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser de bendición para nuestra patria, para que nosotros podamos verdaderamente cumplir el propósito de ser una fuente de bendición? Retener la bendición, mis hermanos, retener la bendición nos empobrece. Liberarla la multiplica. Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Dar y se os dará. Cuando tú das, a ti se te entrega, pero no se te entrega lo mismo, sino se te da una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Cuando el Hijo de Dios se vuelve una persona dadora alegre, de corazón, nosotros tenemos puertas abiertas del cielo para cambiar el rumbo de nuestra historia, de nuestras generaciones. Quiero hablarte un pasaje en Ruth capítulo 2. Hay un hombre llamado Boaz que tenía mucha riqueza, tenía muchos plantíos, tenía muchos campos donde él estaba levantando una siega. Él estaba levantando una cosecha, y ahí llegaron Ruth, llegaron Noemí, unas mujeres que venían con muchos problemas económicos, sufriendo
una pérdida de su esposo, llega a ese lugar como una viuda. Y vos, no teniendo la necesidad siquiera de ayudar o de bendecir, o nada le costaba bendecirla, simple y sencillamente le da empleo para que recoja ella gavillas. Y entonces este hombre, sin necesidad de bendecirla, de tanto que él tenía, le decía a sus empleados, a sus colaboradores, que dejaran tiradas gavillas para que ella pudiera recoger aún más todavía y pudiera llevar a su casa más, porque vos tenía y sabía que había una necesidad en ella, en su casa. Era una mujer viuda que iba y estaba haciendo todo su esfuerzo. Y a veces nosotros miramos a personas que hacen todo su esfuerzo y hacemos como que la Virgen nos habla, hacemos así como que, bueno, es que aquí cada quien debe de rascarse con sus propias uñas, aquí cada quien se merece lo que ha trabajado. Y vos pudiera haber entrado en ese mismo tipo de pensamiento, mas sin embargo dijo, verdaderamente ella recibe el pago de lo que recoge, pero a él nada le costaba haber entregado un poco más de lo mucho que él tenía. Usted y yo hemos sido bendecidos con alguna cuanta bendición espiritual en Cristo Jesús, así dice la Biblia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen que no hemos sido bendecidos con algunas bendiciones, sino con toda bendición? ¿Cuántos aquí están listos para recibir no algunas bendiciones, sino toda bendición en Cristo Jesús? Acuérdese que no todo lo que yo suelto de aquí para allá, sino usted tiene que estar atento a cachar verdaderamente lo que está escrito en la palabra. Usted, si Cristo le costó toda la bendición para usted, usted no tiene que conformarse. Si está bien con alguna, me conformo con que no. Usted ha sido bendecido con toda bendición. Si usted está bendecido, usted no debería de hacer como que la Virgen le habla con esas personas viudas que están por ahí, que usted puede bendecir. A esas personas que se encuentran ahí peleando la causa, Dios le puede cambiar el resto de todos sus días y de sus generaciones. Quiero decirle y hacerle el cuento muy corto. Es una historia fascinante, muy apasionante, de cómo vos, un hombre que tenía mucha riqueza, a través de la generosidad, a través de un gesto de generosidad, no solamente Dios le cambia el rumbo, no le cambia su casa, sino que también llegó a ser y a entrar dentro de la genealogía de Cristo Jesús. Porque el cielo no se resiste a un corazón generoso, a un corazón que aprende a ser un canal y una fuente de bendición. Cuando tú bendices, aun cuando no te miran las redes sociales, aun cuando no estás ahí para tomarte un like con aquella persona. Yo sé que aquí hay personas que le han pagado el mandado a una persona sin necesidad de hacer propaganda, y quiero decirte que Dios tiene contabilizado, el cielo tiene un registro de aquella vez que tú dijiste, voy a hacer una horchata, un agua de Jamaica, y la voy a ir a entregar a las personas que están ahí en aquella placita. Dios tiene contabilizado todo aquello, y aún aquello que lo han hecho, y para ser vistos, no importa, de alguna u otra manera estás cumpliendo y siendo canal de bendición, pero siempre y cuando lo hagas de todo tu corazón. Las obras que el Señor tiene, por la cual nosotros caminemos, tiene preparadas para que tú y yo caminemos, van a ser vistas por todo el mundo, porque Dios nos ha puesto no debajo sino encima de la mesa. La cosa es con cuál intención lo estamos haciendo. Si lo haces con todo tu corazón. Y mire, no es de locos eso que tú has estado sintiendo últimamente, decir voy a ir y hacer de bendición, voy a hacer, y a veces tú no tienes ni siquiera para ti. Mas sin embargo, eso que está dentro de ti no es porque tú tengas mucho, sino porque tú estás en una identidad, en un plano espiritual, sabiendo que tu provisión no proviene de tu billetera, no proviene del empleo, no proviene de tu trabajo. Tú estás bendecido en los lugares celestiales, en una dimensión superior, en una dimensión mayor que la que el mundo puede ofrecerte. Por eso es que tú pones en Dios, el Espíritu pone en tu corazón el salir, el bendecir, el entregarle a la viuda, al pobre, al huérfano, al desamparado, al que no tiene, a tu casa, a tu familia, a tus padres, a tus hijos. Y es por eso que no te puede gastar en los tuyos.
No importa que tú te quedes sin vestir, pero Dios, con que mis hijos traigan, con eso me quedo satisfecho. O estoy predicando en una iglesia contraria, porque ese debería de ser el caminar de un hijo de Dios. No me puede que mi esposa vista, que mi esposa compre. A veces sí ocupan un límite. ¿Cuántos dicen amén? Pero la característica de nosotros debería de ser bendecir. Somos solamente el depósito para ser de bendición para alguien más. Y cuando nosotros entendemos el propósito de tanta bendición, los cielos comienzan a ser abiertos a nuestro favor. Comienzan a llegar recursos del norte, del sur, del este, del oeste, de fuentes desconocidas. Dios comienza a traer camellos cargados de oro. Usted no sabe ni de dónde le vendrá el recurso, pero Dios le provee y le sorprende cuando usted comienza a caminar en esa dirección y en ese propósito eterno. Dios restaura el linaje de Booz, le cambia las estrellas y llega a ser el bisabuelo del rey David. Llega a entrar en la genealogía de Jesucristo por causa de tener un corazón listo y dispuesto para ser de bendición. La Biblia no registra que Ruth era hermosa, que esto, que el otro. Más sin embargo, yo me imagino que Booz tenía algún otro tipo de interés, pero la bendijo, le dio privilegios y la puso en un lugar de honra. Ser bendición no es una actividad, sino es parte de nuestra identidad. Abraham recibe: serás de bendición, serás de bendición. Y serás de bendición conlleva más allá que una actividad. ¿Cómo así, pastor? Esto es bien importante, porque hoy en día pudiéramos sumarnos a una campaña donde vamos a ir a entregar comida, y es parte de, pero nosotros no somos parte de una actividad eclesiástica, es parte de nuestra identidad. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted ande, no necesita ser programado ni estar en una agenda política. Está dentro de su espíritu. Cuando menos usted lo piensa, no está dentro de una plan donde usted diga: el día de mañana voy a ir a bendecir a los que se encuentran. No, ya está dentro de usted. El Espíritu Santo que mora dentro de usted, dentro de cada uno de nosotros, nos va a guiar. Te va a decir en ese momento: entrega el todo de lo que tú traes en esa billetera, esa persona. Te vas a dar cuenta y vas a ser parte de un testimonio de vida, de cómo tal vez una mujer le va a cambiar el resto de toda su vida. Una persona que se encuentra pidiendo en oración porque tal vez sea lo último que tenga para comer él y su familia, y usted puede ser ese canal de bendición para ser de bendición para alguien. Y de esa manera comenzamos a entrar en una cadena de favores, en una cadena de bendiciones que viene del cielo a la tierra. La bendición no es para que se quede en una persona, sino es para que fluya y camine a través de muchas personas. ¿Cuántos han visto una película que se llama Cadena de Favores? Preciosa. Si no la ha visto, no la vea, porque realmente es espantosa. De esa manera usted va a ir a verla por el morbo, pues, decir a ver qué hay en la película. Nosotros somos bendecidos para bendecir. A veces usted recibe una bendición, a veces usted recibe a una oportunidad y usted se cierra a darle oportunidad a las personas. Así me ha pasado. Hay personas que alcanzan, que tienen algún buen puesto en una empresa por gracia, porque tuvieron el privilegio de tener un jefe que les dio la oportunidad, y después, cuando ya llegamos a esos lugares, no queremos darle oportunidad a nadie. Usted sea de los que da oportunidad a las nuevas generaciones. Enséñeles. Hay personas que agarramos todo lo que sabemos y no queremos compartirlo.
se va a morir con la bendición estancada y los cielos nunca serán abiertos. Pero hay una gran bendición para ti que dice: ¿sabes qué? Le voy a enseñar, voy a disponer. Yo que sé tocar la guitarra, yo que sé tocar, que sé cantar, que sé hacer algo, le voy a enseñar a las nuevas generaciones. Perlita, que el personaje no muera contigo. La bendición más grande es poder transmitir a otras generaciones a lo que nosotros hacemos, que alguien más lo pueda hacer, que salgan más perlitas, que salgan más pastores, que salgan más guitarristas, que salgan más personas. De esa manera se cumple el propósito. No nos quedemos con lo que nosotros sabemos, porque lo que sabemos es una bendición que vino de parte del cielo. Instruye a alguien en lo que tú conoces. Esa es una de las formas en las cuales tú puedes ser de bendición, como un día tú fuiste bendecido. Quita todo pensamiento egoísta de ti, decir: no, es que a mí me costó, es que yo lo aprendí, quita toda raíz de amargura, todo egoísmo que se ha ido anidando en el corazón. Usted sea de bendición, que se va a multiplicar la competencia, gloria a Dios, porque donde no hay competencia no hay crecimiento. Que te pongan, no es así, Shaggy, un car wash enseguida, eso va a hacer que te multiplique más tus ventas. Que nos pongan una iglesia aquí en el Cerro, gloria a Dios, porque vamos a tener más firmas para que nos puedan venir a pavimentar hasta acá, hasta arriba. Pero si pensamos, no, nomás nosotros ahí, nomás que alguien más se ponga aquí enseguida. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto a la bendición, comenzamos a abrir la compuerta de los cielos y comenzamos a ser bendecidos en grande manera. Ser de bendición es una identidad que corre por nuestra sangre. Hay una historia en Hechos capítulo 9 acerca de una mujer que quedó grabado en la palabra. Dice: abundaba en buenas obras y en limosnas. Esta mujer Dorcas era una mujer que era costurera, no era líder de ninguna iglesia, no era pastora, no predicaba, no profetizaba, pero era una mujer Dorcas que ella le hacía las vestimentas, las túnicas a las mujeres de Jope que se encontraban viudas. Fíjense qué tremendo. Ella se dedicaba a bendecir en grande manera a esas personas que no tenían ni cómo vestir. Pero cuando esta mujer muere, a mí me llama la atención algo, un acto heroico. Todas las viudas que habían sido bendecidas con un vestido llegaron a ese velorio, todas con el vestido que Dorcas les había preparado. Imagínense qué lindo, qué hermoso ser honrada en tu funeral, donde llegaron todos los que algún día tú ayudaste. La pregunta hoy te la digo en el espíritu: si tú murieras hoy, ¿cuántas personas que tú has ayudado estarían en tu funeral? No me contestes. Pero el espíritu me llevó a Dorcas, el funeral de Dorcas. Llegaron todas con su vestimenta, la cual ella había entregado. Y ahí llegó también el apóstol Pedro y oró por Dorcas. Y adivine qué sucedió. ¿Cómo, hermano? Dorcas se levantó, resucitó Dorcas, porque el cielo no se resiste a alguien que no se cansa y no para de bendecir. Imagínense, aquella mujer se le había llegado el día de su muerte, pero por causa de lo que ella hacía en su comunidad, cuando llegó el apóstol Pedro, llegó orando y aquella mujer resucitó. El poder de la resurrección, escuche esto, porque esto es poderoso. El poder de la resurrección es atraído por un corazón generoso. El poder de la resurrección. Dorcas no esperaba un liderazgo en la iglesia. Dorcas no esperaba que le pudieran ni le hicieran cumplidos. El único corazón de Dorcas era ayudar a las viudas de Job, a las viudas que se encontraban en su comunidad. Y por causa de su corazón, el cielo
añadió días de vida en la tierra. Un testimonio poderoso. No es Abraham, no es vos, no es Dorcas. El mayor ejemplo de fuente de bendición, el mayor ejemplo de fuente de bendición fue Jesucristo en la tierra, quien fue bendecido con el Espíritu Santo en el río del Jordán, abriendo los cielos y depositándolo en forma de paloma, descendiendo sobre la vida de Jesús, diciendo desde el cielo con voz audible, y me imagino una voz de trueno diciendo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo estoy bendiciendo con todo el poder del cielo. Mi espíritu estará con él, caminará con él. Y llegó el espíritu sobre la humanidad de Jesús. Y después de esto, Jesús, por donde él caminaba, los enfermos sanaban. Por donde él caminaba, los endemoniados estaban siendo libertados. A los oprimidos los estaba libertando. Y donde él pisaba, él bendecía a todos, porque él vino a dar un principio que él había sido bendecido desde el cielo para ser de bendición con los que lo rodeaban, a los que él escogió. A 12 escogió, orando toda una noche, los bendijo con su presencia, les ministró y les enseñó todas las cosas. Y después de esto, la bendición de Cristo no terminó en la cruz, sino que resucitando al tercer día de entre los muertos, Padre lo vistió y lo levantó y lo vistió de gloria y de poder. Y no terminó ahí la bendición del Padre, sino que en el día del Pentecostés, a 120 personas el Espíritu Santo llegó y los impregnó de su presencia, los bendijo con su hermosa presencia. Y no terminó en el día del Pentecostés, sino que hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo está siendo embestida con la presencia del Espíritu Santo para que seamos de bendición a donde quiera que usted vaya. El propósito no es congregarnos en este lugar, es parte de la ordenanza, es parte del mandato que nos congreguemos, que glorifiquemos el nombre de Jesucristo y que otros puedan venir al camino del arrepentimiento. Pero el propósito de la iglesia es ir y ser de bendición, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser de bendición es parte de nuestra identidad. Por eso es que nosotros, dice el libro de Gálatas, para que la bendición de Abraham, nos alcanzase. Se lo voy a leer. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Fíjese usted, en el inicio, Génesis capítulo 12, versículo 2, Abraham recibe una bendición: y te bendeciré para que tú seas de bendición. Y esa bendición nosotros la hemos alcanzado a través de Cristo Jesús. Hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Por eso, cuando usted tiene al Espíritu Santo, ¿cuál es? Mire, el testimonio de que el Espíritu Santo está en usted, está en mí, no necesariamente es caer inconscientemente. Uno de los rasgos y de las señas de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros es que nosotros nos volvemos unos dadores compulsivos. Lo que usted no tiene, comienza a entregarlo, a darlo. Su tiempo, su dinero, sus recursos. Lo que usted tiene, empieza a darlo a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos. Comienza a ser de bendición para todo lo que está a su alrededor. Ya no está pensando en usted, en alcanzar la bendición. Eso únicamente lo puede producir el Espíritu Santo que está en usted, la promesa de Dios. Hombres que alcanzaron la promesa en
en el nuevo pacto dejaron sus proyectos de vida, dejaron pendiente lo que ellos tenían que hacer y lo estimaron por basura para ir y ser de bendición con los que lo rodeaban. El apóstol Pablo, quien estimó todas sus riquezas, todo lo que él tenía, Abraham, estimar tal vez también como pérdida Ur de los Caldeos, una ciudad prometedora, una ciudad próspera. Yo no sé qué es lo que tú has dejado por causa del evangelio, pero estoy completamente seguro que no será en vano. Dios te ha mandado llamar, y lo que tú has dejado por causa del evangelio, el Señor te lo puede multiplicar en grande manera. Por eso yo te digo, si tú estás a punto de entregar algo para bendecir a alguien, para bendecir a tu casa, a tu familia, no te rehúses, que no te tiemble la mano como los chinitos cuando te sirven el arroz en los restaurantes. Tu entrega de bendición, entrega en abundancia, no importa que sea lo último, que te quedes tú sin nada, tu entrega lo mejor de ti. ¿Cuántos han sido buenos mesoneros, buenos recibidores en casa? Entrega, a veces te va a tocar entregar lo último que tú tengas, la última cucharada de azúcar, y decirle a tu visita: no, usted échela, hermano. ¿Por qué? No, es que ya lo estoy empezando a tomar negro y sin azúcar. Ese es un corazón que le gusta bendecir. Vas a entregar lo mejor. En vez de primero tú pensar en ti, vas a decir: primero mi hermano. Y entonces esas personas no vas a tener la necesidad de decirle: te invito a la iglesia. Van a decir: yo quiero ser como esa persona. Hay personas, yo te invito y te desafío: aprende a entregar el todo. Sé que el Espíritu Santo te ha estado moviendo. No sé a qué te dedicas. Bueno, en muchos sí sé, pero no quiero decirle. Cada uno hace diferentes cosas. Si vendes zapatos, te desafío a que le digas a alguien: algún día el Espíritu te va a poner en tu corazón decirle: están pagados tus zapatos. Dije zapatos porque no hay nadie que venda zapatos. Atrévete a bendecir con el todo a alguien. Dios te va a sorprender de una manera sobrenatural. La bendición de Dios no empobrece, es trasladada de generación en generación. Y hoy mi oración es para toda la iglesia. El deseo de mi corazón es que Dios nos traslade como iglesia a ser una iglesia dadora, una iglesia que no escatime, como el Padre no escatimó el entregar a su propio Hijo. Hoy yo quisiera orar por cada familia. Sé que hay cosas retenidas dentro de cada hogar, de cada familia. Nos cuesta a veces salir y darnos un lujo. Sé que nos cuesta porque hay cosas que pagar, porque hay deudas que cubrir. ¿Cuántos no tienen ni una deuda? Levante su mano. Ayúdanos, Padre. Atrévase a ser de bendición en su casa, con los que más están cerquita de usted. Bendígalos con lo que usted pueda, la intención de su corazón, con una naranja. ¿Cuántos han mandado a sus hijos con una manzana con el maestro? Ya pasó de moda. Esto no es moda, esto es identidad en Cristo Jesús. Usted no se canse de ser de bendición. Aunque usted no tenga, el no tener no es un pretexto para un cristiano, porque nosotros lo tenemos todo en Cristo Jesús. Que usted lleve y le lleve al maestro, sus hijos, una manzana. Usted se va a dar cuenta cómo sus hijos van a encontrar favor y gracia delante de sus maestros. Se activan promesas. Ahí va a andar el maestro al pendiente del que le trae la manzana. Eso son, no sé si es inspiración o colmillo, pero ahí va a andar el maestro al pendiente de su hijo. Pero se cumple una promesa. Enseñémosle a nuestros hijos
a ser de bendición, a dar. Hoy vemos en nuestros hijos egoísmo, en no querer prestar lo suyo, sus carritos, sus muñecas. Enséñele a regalar los carritos y a las muñecas, para que cuando crezcan entren en la promesa de Abraham de ser de bendición, de entregar, de despojarse para entrar y poseer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es un principio del reino. Dad y se os dará. Póngase de pie, porque mi oración es que toda la iglesia podamos entrar en esa dimensión de bendición. Amado bendito Dios, todas las cosas han sido creadas por ti y para ti. Hoy reconocemos que a veces nuestro corazón ha sido un corazón, Señor, agarrado. Hoy yo reconozco, Señor, que a veces yo estoy pensando, y muchas son las veces que pienso primeramente en mí antes que en los demás. Hoy yo quiero despojarme de todo pensamiento egoísta que no deja que tu bendición comience a fluir a través de este instrumento y de este canal de bendición. Padre, hoy yo pongo esta congregación, esta iglesia, Nueva Cosecha, la Carpa de los Milagros, como una fuente, Señor, de bendición para bendecir, Señor, a los que los rodean. Hoy, Señor, yo la consagro y la pongo delante del trono de tu gracia, para que desde el más adulto, el más, Señor, conciencia y sabiduría, hasta el más pequeño, Señor, que se encuentra aún dentro de los vientres de las madres, pueda, Señor, entrar en el río de la bendición eterna. Que podamos, Señor, ser fuente de bendición para los que nos rodean. Hoy yo levanto esta congregación, Padre, para que tú seas sorprendiendo a aquel que haya aprendido a dar, Señor, con el corazón. Hoy, Padre, declaro que habrá cielos abiertos sobre una iglesia que está aprendiendo, Señor, a despojarse de la bendición que tú nos has entregado, sino que tú, Señor, seas glorificado en cada uno de esos propósitos. Hoy estamos levantando la bendición con que tú nos has bendecido, para ser de bendición y fuente de bendición para las familias de Nogales, para los negocios de Nogales, para las iglesias de Nogales. Ser un instrumento de bendición es el propósito más grande que la tierra le ha entregado al ser humano, y tú eres parte de ese propósito. Eres un instrumento, iglesia de Jesucristo. El Señor te escogió no para que retengas la bendición, sino para que seas una fuente de ella. Tú eres un instrumento para bendecir al prójimo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.